Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se escucha. Gracias, Cindy. Bien, muchachos, como hoy día nuestro bloque es cortito, ¿verdad? Tratemos de seguir avanzando con aquellos contenidos que habíamos empezado a conversar el viernes pasado, ¿verdad? Habíamos entrado ya a conversar sobre teoría de la organización. Y recuerdo, según mis registros, que les había pedido que dejaran como un subtítulo sistemas de organización administrativa. Y por favor, aquí les pido que me pongan la máxima atención y que traten de seguirme en lo que les voy a explicar, porque yo sé que esto a veces genera algún tipo de complicación. Ahora, ojo, lo que les voy a explicar ahora ustedes debieran saberlo ya de derecho constitucional, esto de lo relativo a los sistemas de organización administrativa. No obstante, yo sé, me consta, que no siempre los profesores de constitucional lo abordan eh, adecuadamente o con el debido detalle, y por lo tanto uno pasa por constitucional sin tener total claridad respecto de esto. La norma clave, muchachos, es el artículo 3 de la Constitución. Artículo 3. ¿Por qué el artículo 3? Porque el artículo 3 lo primero que hace es referir a la forma jurídica de Estado, ¿verdad? Y nos dice que el Estado de Chile es unitario. Perfecto. Ahora, cuando se nos dice que el Estado de Chile es unitario, ahí se está haciendo referencia a la forma jurídica de Estado. Y ustedes de derecho político, me imagino, ¿verdad?, sabrán lo que significa un Estado unitario, cuya principal, no voy a entrar aquí al detalle, pero cuya principal característica es la existencia de un único centro de impulsión del poder político. Por lo tanto, desde esa perspectiva, existe una centralidad en lo que refiere al impulso del poder político. En Chile tenemos un solo poder ejecutivo que aplica para todo el Estado, tenemos un solo poder legislativo que aplica para todo el Estado, y tenemos una sola estructura de tribunales, ¿verdad?, bajo el poder judicial, que también es nacional, ¿verdad? Un solo centro de impulsión del poder político. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las formas jurídicas de Estado unitario tienden, por su naturaleza, tienden a la concentración del poder político, porque existe un solo centro de impulsión. Ahora bien, a continuación el artículo tercero entonces va a referir a estos sistemas de organización administrativa diciéndonos lo siguiente: la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Claro, fíjense ustedes que como el Estado unitario tiende a la centralización del poder político, para evitar la inercia, para evitar, ¿verdad?, la ineficiencia, la ineficacia en el cumplimiento de las funciones públicas, es que precisamente, ¿qué es lo que hace el constituyente? Nos dice, mire, mientras la forma jurídica de Estado es unitaria, desde la perspectiva administrativa debe tenderse a la descentralización o a la desconcentración, ya sea funcional o territorial. Es coherente, porque mientras somos centralizados políticamente, por la forma de Estado jurídico unitario, administrativamente se tiende a esa descentralización, a esa desconcentración que ya voy a explicar a continuación. Y remata el artículo 3 diciendo lo siguiente: los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones,
provincias y comunas del territorio nacional. O sea, fíjense, el territorio nacional, y esto de hecho aparece ratificado en el artículo 110 de la Constitución, el territorio nacional para efectos de gobierno y de administración interior se divide administrativamente en regiones, las regiones a su vez en provincias y las provincias a su vez en comunas. Pero esa división territorial es administrativa, es para fines de gobierno y administración interior. Y esto lo ratifica, como les digo, el artículo 110 de la Constitución, que nos dice, para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional. Ahora bien, ¿cuáles son entonces estos sistemas de organización administrativa que se contemplan a nivel constitucional? Obviamente, muchachos, pese a que el artículo 3 le encomienda al legislador que potencie, ¿verdad? Que potencie la descentralización y la desconcentración, clave es que en todo caso, en un Estado unitario como el nuestro, van a haber ciertos organismos que van a ser centralizados, en atención a la especial función en atención a la especial naturaleza de la función que van a desempeñar, van a ser igualmente centralizados. Algunos. Bueno, entonces, ¿qué es la centralización administrativa? Muchachos, la centralización administrativa es un modelo, un sistema de organización administrativa conforme al cual se crea un organismo administrativo sin personalidad jurídica propia, sin patrimonio propio, y que actúa con la personalidad jurídica y el patrimonio del fisco de Chile. Entonces, organismo administrativo creado, ¿verdad? Obviamente por ley, nosotros lo sabemos, principio de legalidad en el ser, ¿verdad? Pero creado sin personalidad jurídica propia, sin patrimonio propio, y que actúa entonces con la personalidad jurídica y el patrimonio del fisco de Chile. Adicionalmente, estos organismos centralizados se relacionan con el presidente de la República, que es el centro, ¿verdad?, del gobierno y de la administración del Estado, se relacionan con él a través de un vínculo de jerarquía o dependencia. A través de un vínculo de jerarquía o dependencia. Ya más adelante vamos a entender qué es lo que significa eso. Jerarquía mirado desde el presidente de la República y dependencia mirado desde el organismo respectivo, ¿verdad? Jerarquía o dependencia. Y finalmente podríamos decir que los organismos centralizados son representados extrajudicialmente por el presidente de la República y judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado. Y judicialmente, le repito, por el Consejo de Defensa del Estado. Ahora bien, ¿qué organismos son centralizados, como ejemplo? Bueno, obviamente,
los ministros de Estado, o los ministerios, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a nivel regional, las intendencias, pero que ya van a desaparecer, ¿verdad? La elección que viene ya desaparecen y pasan a denominarse delegaciones presidenciales regionales. Las delegaciones presidenciales regionales son centralizadas. Hoy día todavía intendencias, pero les repito, de aquí a 2 o 3 meses más van a desaparecer porque acuérdense que ahí esta figura del intendente desaparece y se divide en dos. Gobernador regional, que es el que vamos a elegir popularmente, y va a quedar un delegado presidencial regional. Las delegaciones presidenciales regionales son entonces centralizadas. Bueno, existen también un cúmulo de servicios públicos que son centralizados. Ahora bien, pero si bien existen ciertos organismos centralizados en atención a la función que desempeñan, el artículo 3 de la Constitución le encomienda al legislador potenciar la descentralización y la desconcentración. Y entonces, bueno, ¿qué es la descentralización administrativa? Es totalmente opuesta a la centralización, es decir, la descentralización administrativa es un sistema, un modelo de organización administrativa conforme a la cual se crea un organismo administrativo con personalidad jurídica y con patrimonio propio atribuido por ley. Con personalidad jurídica y con patrimonio propio atribuidos por ley. Que se relaciona con el presidente de la República mediante un vínculo de supervigilancia o tutela. Supervigilancia o tutela. Y que es representado judicial y extrajudicialmente por el jefe superior del servicio. Y que es representado judicial y extrajudicialmente por el jefe superior del servicio. Claro, porque en el caso del centralizado, recuerden ustedes que al no tener personalidad jurídica ni patrimonio propio, actúa con esa personalidad jurídica y patrimonio que es el Fisco de Chile. Y entonces el Fisco de Chile es representado extrajudicialmente por el presidente de la República y judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, es coherente, es lógico que un organismo centralizado administrativamente sea representado, ¿verdad?, por el presidente de la República en el ámbito extrajudicial y por el Consejo de Defensa del Estado en el ámbito judicial. En cambio, si el organismo centralizado implica que éste tiene una personalidad jurídica y un patrimonio propio atribuidos por ley, bueno, la jefatura superior de ese organismo es quien lo va a representar, tanto judicial como extrajudicialmente. Es coherente. Ahora bien, la descentralización puede ser territorial o funcional. Muchas veces, muchachos, se enredan con esta descentralización territorial funcional. Chiquillos, es bastante fácil y simple. Cuando hablamos de que puede ser territorial o funcional, lo que estamos diciendo es que el criterio por el cual el legislador puede crear un organismo administrativo descentralizado puede ser en atención al territorio, es decir, al espacio geográfico en el cual ese organismo va a desempeñar sus funciones, criterio espacial, criterio territorial, criterio geográfico, o si decimos que es funcional, estamos diciendo que el criterio que aplicó el legislador para crear ese organismo descentralizado es la función en abstracto que ese organismo debe desempeñar.
A ver, demos ejemplos, a ver si nos queda más claro. Ejemplos de organismos administrativos descentralizados territorialmente. No es muy difícil, muchachos, porque hay solo dos. Los gobiernos regionales y las municipalidades. Pensemos, pues, gobiernos regionales tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio, etcétera, y se crean, ¿verdad?, para desempeñar sus funciones en cada una de las regiones, ¿o no? Criterio geográfico, espacial. Y las municipalidades a nivel comunal, ¿o no? También. Descentralizados territorialmente. ¿Qué ejemplo podríamos dar de organismo descentralizado funcionalmente? Ejemplo, las empresas públicas. Las empresas públicas. Porque ahí es la función en abstracto que va a realizar ese organismo administrativo lo que lleva al legislador a crearlo en estas condiciones. Hay determinados servicios públicos que son descentralizados. Ahora, ¿cómo lo voy a saber yo? Revisando la ley orgánica del respectivo servicio, ¿verdad? Y revisando la ley orgánica del respectivo servicio, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad?, si es centralizado o si es descentralizado. Y en este caso tendría que ser funcionalmente, porque sabemos que existen solo dos tipos de organismos descentralizados territorialmente, que son los gobiernos regionales y las municipalidades. Por ejemplo, Capredena, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, es descentralizado funcionalmente, igual que DIPRECA, la Dirección Previsional de Carabineros. Hasta aquí yo creo que está bastante claro, pero tenemos que agregar un elemento adicional, que es eso que también aparece en el artículo 3º de la Constitución, y es la desconcentración. Desconcentración. ¿Qué es la desconcentración? Primero definámosla. La desconcentración es el traspaso de funciones y atribuciones de un órgano superior a otro inferior dentro de la misma persona jurídica. Dentro de la misma persona jurídica, es decir, sin crear una persona jurídica distinta, ¿verdad? Dentro de la misma persona jurídica. Y por ley, es decir, con carácter de permanencia. Eso para diferenciarlo de la delegación, que vamos a estudiar más adelante. Acá la desconcentración es permanente, porque es por ley, para diferenciarlo de la delegación, que la vamos a estudiar más adelante. Repito entonces, la desconcentración es el traspaso de funciones o atribuciones de un órgano superior a otro inferior dentro de la misma persona jurídica y por ley, es decir, con este carácter de permanencia. Ahora bien, muchachos, ¿qué puede llevar al legislador, porque es por ley, a desconcentrar un organismo administrativo? Nuevamente, puede ser un criterio territorial, y ahí hablamos de desconcentración territorial o desconcentrado territorialmente, y puede también, o más bien puede, si no es territorial, puede la desconcentración ser funcional en relación a la función que en abstracto va a realizar el respectivo organismo. Ahora bien, mucho ojo con lo que les voy a decir ahora. Los organismos centralizados, pueden, porque eso lo determina el legislador, ¿verdad? Pueden, a su vez, ser desconcentrados, ya sea territorial o funcionalmente. Veamos un ejemplo.
Delante decíamos que los ministerios son centralizados, ¿cierto? ¿Se desconcentran algunos ministerios o no? ¿Y cómo? A ver si es que alguien me ayuda. ¿Se desconcentran algunos ministerios? ¿Y cómo? ¿A través de qué órgano me refiero? A nivel, por ejemplo, ustedes, me imagino la gran mayoría de ustedes será de la región metropolitana, ¿verdad? Pero piensen ustedes que hay un ministerio, qué sé yo, de salud, ya, está tan de moda, ¿verdad? Ministerio de Salud. Yo estoy por acá en la región del Maule. ¿Hay algún órgano u organismo acá que sea parte del Ministerio de Salud, o no? ¿Cómo se llama ese organismo? Profe, ¿la ¿La Seremi? Seremi de Salud? Ya, bien, muchachos. Con esa ayudita lo sacaron. Las secretarías regionales ministeriales. Fíjense, traspaso de funciones y atribuciones de un órgano superior, el ministerio, a un órgano inferior, Secretaría Regional Ministerial, por ley, sin crear una nueva persona jurídica, siempre dentro, en este caso, del organismo centralizado ministerio, es decir, siempre dentro del Fisco de Chile. Traspaso de función y atribución de un órgano superior a otro inferior dentro de la misma persona jurídica por ley. Y esa desconcentración, ¿qué tipo de desconcentración sería en el caso de las secretarías regionales ministeriales? Territorial. Obvio. Bien, Italo. Territorial. Y así fíjense cómo organismos centralizados pueden a su vez ser desconcentrados. De hecho, ojo, hay servicios públicos que son centralizados, por ejemplo, Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile es un servicio público centralizado. Y en ese caso, los servicios públicos centralizados, ¿cómo se desconcentran? ¿Cómo los desconcentra el legislador en aquellos casos en que el legislador considere necesario desconcentrarlos? Aquí en la región del Maule, yo, ¿cómo denomino, bajo qué denominación encuentro a ese órgano que se desconcentra territorialmente de la Dirección Nacional de Gendarmería? ¿Cómo se llaman esas oficinas a nivel regional de los servicios públicos? Direcciones regionales. Dirección Regional de Gendarmería en este caso. ¿Se fijan? Desconcentración territorial. Ahora bien, ojo, dije que los organismos centralizados podían, significa que todo organismo centralizado lo esté. ¿Quién determina eso? El legislador. Ejemplo, muchachos. Obviamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio, qué sé yo, de Desarrollo Social, obviamente se desconcentran territorialmente en secretarías regionales ministeriales. Pero hay ministerios que no se desconcentran. Ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué queremos en Talca, capital regional, una Secretaría Regional Ministerial de Relaciones Exteriores? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Esa es una función que en un Estado unitario naturalmente se mantiene en Santiago, centralizada, sin ningún tipo de desconcentración. No hay Secretarías Regionales Ministeriales de Relaciones Exteriores, es absurdo. Imagínense ustedes, Ministerio de Defensa. ¿Para qué queremos una Secretaría Regional Ministerial de Defensa en cada región? Tampoco se desconcentra. Pues la naturaleza de las funciones se mantiene centralizado y concentrado, diríamos, en la capital nacional. ¿Sí? Pero ojo, porque los organismos ahora descentralizados, ya sea que sean descentralizados territorial o funcionalmente,
pueden ser, no siempre, pero pueden ser a su vez desconcentrados, ya sea territorial o funcionalmente. Repito, los organismos descentralizados pueden a su vez ser desconcentrados territorial o funcionalmente. Y así, por ejemplo, podemos encontrarnos con un servicio público perfectamente descentralizado funcionalmente, que a su vez se encuentre desconcentrado, ya sea territorial o funcionalmente. Ahora bien, si ustedes se fijan, muchachos, los conceptos no son tan complejos en la medida de que ustedes sean capaces de aprenderlos, de entender la dinámica en cuanto a los modelos de organización administrativa. Pero claro, si yo voy y les digo, miren muchachos, hay organismos centralizados que pueden ser desconcentrados territorial y funcionalmente, como también los hay descentralizados que pueden ser territorial o funcionalmente y que a su vez pueden ser desconcentrados territorial o funcionalmente, los mato, ¿verdad? Los mato. Pero en definitiva, lo que les acabo de decir, lo que acabamos de explicar lento. Centralizados y algunos de ellos pueden ser desconcentrados territorial o funcionalmente. Y también los hay descentralizados que se oponen a los centralizados en sus características, y esa descentralización puede ser territorial o funcional, y a su vez el legislador, esos organismos creados, ¿verdad?, que son descentralizados, pueden a su vez ser desconcentrados territorial o funcionalmente. O sea, no es tan complejo. No obstante, obviamente, esto les requiere masticar un poquito los conceptos, y nosotros más adelante vamos a ir volviendo sobre esto. ¿Vale? Ahora bien, punto aparte, punto aparte. La ley 18.575, de la cual nosotros ya hemos hablado, o algo dijimos, me parece, la semana pasada, me parece. La ley 18.575 es la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta ley es clave porque es la ley que determinar la organización básica de la administración pública. De la administración pública o administración del Estado. Nosotros sabemos que son conceptos sinónimos, ¿verdad? Miren lo que dice el artículo 38. Bueno, ese párrafo, el título nos dice bases generales de la administración del Estado. Y luego el inciso primero del artículo 38 nos va a decir, una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella, como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Y en definitiva, esta ley orgánica constitucional a la que se refiere el artículo 38, inciso primero de la Constitución, es la ley 18.575. Nosotros sabemos que lo primero que hace esa ley 18.575 en su artículo primero es repetir una regla similar a la del artículo 24 de la Constitución. ¿Se acuerdan que nos va a decir que el artículo 24 de la Constitución nos dice que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado? Bueno, lo primero que hace el artículo primero, valga la redundancia,
de la ley 18.575 es repetir esa idea del artículo 24 de la Constitución. Mire lo que dice: el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado. Ah, pero no lo hace solo, con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. Es decir, nos repite la idea del artículo 24 de la Constitución en orden a que el gobierno y la administración es una función que corresponde al presidente de la República, pero nos dice, ojo, esta tarea no las hace solo, no las realiza solo, sino que las realiza con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. Y luego nos va a decir, bueno, cuáles son esos organismos, esos órganos. Porque nos va a definir, en el inciso segundo o final, nos va a definir qué es la administración del Estado. ¿Se acuerdan esa definición orgánica por la que se opta en nuestro derecho? No la definición material, porque acuérdense que no podíamos definir administración como actividad, pero sí como organización. Y aquí viene: la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, que luego se van a llamar delegaciones presidenciales regionales, las gobernaciones, que luego van a pasar a llamarse delegaciones presidenciales provinciales, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. ¿Se le olvidan ahí al legislador algunos organismos? Sí. Por ejemplo, se le olvidó el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo. Se le olvidó el Consejo para la Transparencia, por ejemplo. Pero bueno, podríamos decir que también quedan incluidos dentro de la noción y los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa, ¿verdad? Porque eso es genérico. Pero bueno, ahora, si todos estos que acabamos de mencionar son parte de la administración del Estado, la ley 18.575 efectúa una distinción para efecto de determinar el ámbito de aplicación de sus normas. Esa distinción la detecta la doctrina, y la doctrina nos va a decir, mire, existe una administración natural o en sentido restringido. Existe una administración natural o en sentido restringido que está integrada por ministerios, intendencias, coloquen entre paréntesis delegaciones presidenciales regionales, gobernaciones, coloquen entre paréntesis delegaciones presidenciales provinciales, y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Esos son integrantes de este concepto de administración pública natural o en sentido restringido. De hecho, fíjense ustedes que el artículo primero, muchachos, de la ley 18.565, hace un quiebre en la redacción. Dice: la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, coma, incluidos. Hace ahí un quiebre. Pues bien, y entonces, frente a esta administración pública natural o en sentido restringido, la doctrina denomina también o detecta la existencia de una administración pública por extensión o en sentido amplio. Administración pública por extensión o en sentido amplio. ¿Y cuál es la administración pública por extensión o en sentido amplio? El conjunto de organismos señalados en el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.575. Es decir, la administración pública natural más esos otros organismos que están en la parte final del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.575.
Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, gobiernos regionales, municipalidades, Consejo Nacional de Televisión, bla, 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 bla. Empresas públicas. ¿Y para qué se hace esta distinción, muchachos? Y aquí viene entonces lo importante. Porque fíjense ustedes que esta ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado tiene cuatro títulos. Un título 1 de normas generales, un título 1 de normas generales, un título 2 de normas especiales, un título 3 de probidad administrativa, un título 3 de probidad administrativa y un título 4 de participación ciudadana en la gestión pública. Pues bien, esta ley completa, desde el artículo primero hasta su último artículo, es decir, los cuatro títulos que acabo de señalar, se aplican íntegramente a la administración pública natural o en sentido restringido, es decir, ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos. En cambio, a la administración pública por extensión, Contraloría, Banco Central, bla, bla, a todos esos solamente se les aplican el título 1 de normas generales y el título 3 de probidad administrativa. O sea, a todos los organismos de la administración del Estado, sin distinción, se les aplica título 1 y título 3. Bueno, y aquí vendría entonces la pregunta, oiga, profesor, ¿y por qué no se les aplica el título 2 de normas especiales? Porque así lo determina el artículo 21 de la ley 18.575. Fíjense, ese artículo 21 que abre el título 2 de normas especiales dice: la organización básica de los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa será la establecida en este título. Perfecto, porque el título 2 entonces establece las normas de organización básica de ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos. Y alguien me debería decir, bueno, profesor, ¿y entonces dónde está la organización básica de estos restantes organismos que conforman la administración pública por extensión? Lo dice a continuación el precepto, fíjense. Las normas del presente título, nos dice, no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, los gobiernos regionales, las municipalidades. Ahora sí se acordó el legislador, Consejo Nacional de Televisión, Consejo para la Transparencia y a las empresas públicas creadas por ley. Órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado según corresponde. Entonces, claro, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar la organización básica de la Contraloría? En la Constitución, artículos 98, 99 y 100, y en su ley orgánica constitucional, que es la ley 10.336, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la organización básica del Banco Central? En la Constitución y en su ley orgánica constitucional. Y la del Consejo Nacional de Televisión, en el artículo 19, número 12, en la Constitución, y en su ley de quórum calificado. Y en el caso de las empresas públicas, en su ley de quórum calificado. Recuerden que las empresas públicas se crean por ley de quórum calificado, artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Ya. Ahora bien, ¿y el título cuarto por qué no se les aplica? Porque el título cuarto se incorpora, muchachos, a la ley 18.575 recién el año 2011,
relativamente nuevo, y consagra este principio de la participación ciudadana en la gestión pública. Fíjense ustedes, muchachos, que ese principio se aplica a toda la administración, es decir, tanto a la administración natural como a la administración por extensión. Pero ojo, como principio, se le aplica a todos. Pero el título cuarto, que lo trata, las reglas de este título cuarto solamente se aplican a la administración pública natural. Así lo dice el artículo 75. Las normas de este título no serán aplicables a los órganos del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley, con excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este título. Pero en general no se les aplican, ¿verdad? La pregunta es, bueno, profesor, pero ¿cómo usted me dice que el principio de participación ciudadana en la gestión pública se aplica a todos, pero que las normas del título cuarto que regulan ese principio no se aplican a todos y solamente a la administración natural? Ah, porque en sus propias leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado de esos organismos que integran la administración por extensión, pueden, el legislador obviamente, contemplar normas especiales que regulen el cómo van a observar esos organismos este principio de la participación ciudadana en la gestión pública. Y así lo dice el artículo 75, inciso final. Miren, dichos órganos, es decir, a los que no se les aplica este título, podrán establecer una normativa especial referida a la participación ciudadana. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Sí? No hay ninguna duda. Profe, ¿cuál era el artículo que estaba hablando recién? El 75. ¿Y el, 75, y el ¿sí? anterior? 30 y algo. 20, 21. No, era el que hablaba de la participación ciudadana y excluía a los... Es el 75. Ah, ya, lo siento. No hay Gracias. problema. De nada. Ahora bien, muchachos, vamos a dejar al menos introducida una primera temática y que dice relación con el estudio del título primero. El título primero de la ley 18.565 de normas generales, ya sabemos que aplica a toda la administración. Es un título que fundamentalmente, muchachos, lo que hace es establecer principios. Principios o normas básicas aplicables a la organización y también, en cierta medida, el funcionamiento de esta administración pública, de esta administración del Estado. Ya sabemos cuál es el contenido del artículo primero de la ley 18.565. En su minuto estudiamos el artículo segundo. ¿Alguien se acuerda a propósito de qué? ¿Qué es lo que hay ahí consagrado en el artículo segundo de esta ley 18.565? A ver, léanlo, revísenlo y cuéntenme, a ver, a propósito de qué lo estudiamos esa norma. Bien, David, por acá me respondió en el chat. Principio de juridicidad, ¿verdad? Ese artículo 2 lo que hace es, finalmente, a partir de un juego, diría yo, del artículo 6 y 7 de la Constitución, se construye ese artículo 2 de la ley 18.575. Los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Eso es artículo 6. Y luego nos dice, deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente le haya conferido el ordenamiento jurídico. Eso es artículo 7. Y termina diciéndonos todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.
Pero ya el artículo siguiente, es decir, el artículo tercero, va a señalar un conjunto bastante extenso de principios que tenemos que revisar. Leámoslo primero, ¿les parece? Y luego vamos identificando sus principios y los vamos tratando. Váyanse, por favor, todos al artículo 3. Nos dice, la administración del Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. La administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución política y las leyes. Bueno, aquí tenemos tarea. Tarea que por lo menos nos va a ocupar mañana a la tarde del día viernes y quizás, yo creo que sí, parte de la próxima semana. Hablemos de los primeros dos principios que son muy, muy breves, pero antes de eso, muchachos, bueno, destacarles que esta ley 18.575 tiene entonces, como ustedes pueden verlo a partir del artículo tercero, un conjunto de principios explícitos, ¿verdad? Eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad y transparencia, impulsión de oficio del procedimiento, probidad administrativa, ahí explícitamente consagrados. Y también tiene un conjunto de principios que son implícitos, es decir, que se desprenden de ella. Bueno, ejemplo, el principio de juridicidad. En ninguna parte se dice juridicidad, pero está ahí, latente en el artículo 2, incluso en el artículo 3, cuando se dice, en ese artículo 3, según lo leíamos recién, ¿verdad? Cuando se nos dice y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. ¿Qué es eso? Legalidad, ¿verdad? Juridicidad. Bueno, y hay otros principios implícitos, como por ejemplo el principio de la competencia, el principio de la jerarquía, etcétera. Nosotros esos principios los vamos a ver más adelante, los implícitos. Ahora me interesa que nos quedemos con los explícitos, con los explícitos. Y entonces, si nosotros nos vamos al artículo tercero y hacemos de nuevo la lectura, pero en la primera parte, bueno, vamos a identificar un primer principio. Fíjense, la administración del Estado está al servicio de la persona humana. Principio de servicialidad. Principio de servicialidad. Bueno, bastante lógico, muchachos, porque nosotros sabemos que según el artículo primero, inciso cuarto de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Bueno, y si la administración del Estado es parte del Estado, como se desprende de lo que acabo de decir, si el Estado está al servicio de la persona humana, de toda lógica es que la administración del Estado también está al servicio de la persona humana, es decir, esto implica la consagración de la concepción instrumental del Estado. La administración del Estado, al igual que el Estado, son un instrumento, un mecanismo, un medio puesto al servicio, al beneficio de las personas. El Estado, la administración del Estado está al servicio de la persona humana y no la persona humana
al servicio del Estado. Es decir, aquí resulta aplicable todo aquello que ustedes estudiaron, ¿verdad?, afanosamente en derecho constitucional en cuanto al principio de servicialidad del Estado o concepción instrumental del Estado. Perfectamente aplicable en el ámbito de la administración. Sigamos. Artículo 3. Después nos dice, su finalidad es promover el bien común. Principio, y más que principio, valor del bien común. Claro, tal cual como aparece definido en el artículo 1 de la Constitución, es decir, como el conjunto de condiciones sociales que permiten a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Es decir, si para el Estado su finalidad suprema, superior, es el bien común, adivinen, pues, para la administración del Estado, lógicamente, el bien común, ese valor, es también su finalidad superior, suprema, ¿cierto? No hay mucha diferencia en ello. Valor del bien común. Último y nos vamos. Seguimos con el artículo 3. Nos decía su finalidad es promover el bien común, ojo, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. Yo ya les dije que ahí está el principio de legalidad, de juridicidad implícitamente, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. Principio entonces de continuidad y permanencia en el funcionamiento. Claro, muchachos, los organismos y órganos de la administración del Estado deben satisfacer las necesidades públicas de manera continua, es decir, permanente, es decir, sin interrupciones. Y además deben hacerlo de manera regular. ¿Qué significa regular? ¿Significa reguleque? ¿Significa de manera mediocre? ¿Rasca? No, ¿verdad? Regular significa con normalidad, bajo un estándar de servicio normal. Permanente es igual a continuo, es decir, sin interrupciones interrupciones en la satisfacción de esas necesidades. Ejemplo, muchachos, si ustedes requieren de la fuerza de, no sé, de Carabineros de Chile a las 2 de la mañana y ustedes llaman, bueno, tiene que estar el servicio disponible, no le pueden decir, no, sabe que están todos durmiendo, llame mañana a las 8. Continuidad, permanencia. Si usted necesita una atención de salud de urgencia a las 5 de la mañana o a las 2 de la tarde, tiene que estar el servicio público funcionando. Continuidad, permanencia. Y vamos a ver, bueno, ojo, depende de la naturaleza de la función. Alguien me dirá, oiga, profesor, y si quiero ir a sacar cédula de identidad a las 3 de la mañana, ¿me van a atender? No, pues, muchachos. Depende de la naturaleza de la función, ¿verdad? Pero obviamente ese servicio de registro civil, por ejemplo, también debe funcionar con regularidad. O sea, con continuidad, perdón, con permanencia. Con periodicidad en ese caso. Bueno, y la regularidad, bueno, implica que el servicio, muchachos, se preste bajo un estándar razonable. Es decir, no que usted llame a Carabineros de Chile a las 2 de la mañana y resulta que lleguen a las 5 preguntándole qué pasó 3 horas después. O que usted vaya y se opere, ¿verdad?, en un servicio público de salud y en vez de operar en la pierna derecha, le opere en la pierna izquierda. Regularidad, perdón, implica normalidad.
Lo ordinario es lo normal, lo común, un estándar medio razonable de servicio. Y ese es el tercer principio que quería compartir con ustedes hoy día. Y dejen como subtítulo principio de responsabilidad, que es el que viene a continuación en el artículo 3º, inciso 2. Y me pasé 2 minutos, ¿ya? Disculpen. Bien, chiquillos, ¿alguna duda o consulta antes de terminar? Perfecto. Nos vemos mañana entonces a las 15:30 horas. Recuerden que los viernes siempre tengo problemas con esta cuenta, así que lo más probable es que trabajemos con la otra, porque no sé por qué se me cambia la página de Plaza Reúne, ¿vale? Nos vemos mañana a las 15:30. Cuídense, que Profesor, estén bien. disculpe una pregunta cortita. Es sobre la prueba. ¿Va a Dígame, entrar señora. hasta lo de mañana o de la próxima semana? No, hasta lo que vamos mañana. ¿Mm? Ah, ya, muchas gracias, profe, que esté bien, chao. De nada, Federa. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chiquillos, gracias.